Estamos recibiendo al presidente del Instituto Histórico Geográfico del Uruguay, el señor Juan José Arteaga. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Queremos comunicar un hecho importante. El libro salió, se presentó en la Feria del Libro, pero el jueves 12, se presenta en Maldonado, para el Gran Maldonado, Maldonado, Punta del Este, San Carlos. Es una presentación. Este es un libro colectivo del Instituto en el cual cada autor, con libertad de cátedra, libertad académica, opina también sobre esos problemas de cuál fue la fecha de la fundación de Montevideo. Por ejemplo. Por ejemplo, que ahí están todas, cada uno tiene su libre opinión. Como Perfecto. hablamos, ¿no? Estamos hablando entonces de este libro, ¿no? Aportes y aportes para el estudio justamente de Montevideo. Pero primero que nada, ¿cuáles son los objetivos del Instituto Histórico Geográfico? El Instituto es la academia más antigua del Uruguay, fundada por Andrés Lamas en 1843, plena Guerra Grande. Desapareció y con los líos del siglo XIX, guerras civiles, intervenciones extranjeras, reaparece en 1915, con lo cual sigue siendo la academia más antigua. Está creado por ley en 1916 y es Andrés Lamas lo hizo bajo el modelo del Imperio de Brasil, que era Instituto Histórico y Geográfico do Brasil. Bueno, este Histórico y Geográfico del Uruguay. Es decir, que es una academia de historia que tiene las dos ramas, algún otro país lo tiene, de historia y geografía, ¿no? Dedicado al estudio, a la investigación. Son investigadores, docentes de historia y de geografía, especialistas que se dedican a mejorar el conocimiento sobre el Uruguay en ambos campos, ¿no? En el de la historia y en el de la geografía. ¿Y se encuentran, siempre hay aportes nuevos, información nueva para ir agregando? ¿La historia es algo que en algún momento se cierra y ya está, ya se encontró todo? No se cierra porque la historia es la búsqueda de la verdad. Pero además la historia es el hoy. El hoy ya es historia, ¿no? Así que la historia es dinámica, removedora y, lógicamente, aún buscando una objetividad para acercarnos a una verdad, todos los historiadores vivimos una época. Cada uno hace el aporte también de acuerdo al contexto de su época, a los temas que revisten o no importancia novedosa. Y en el Uruguay, aunque parece que tenemos una corta historia, o más corta que otros, tenemos rincones oscuros todavía, no investigados, ¿no? Y además por eso el Instituto tiene la revista de historia más antigua que tiene el Uruguay, fundada en 1920. Claro, por causas económicas, etcétera, salía, no salía, pero sigue saliendo. Después de un siglo, de 103 años, 104 años, ¿no? La revista. Y viene a ser un número especial de la revista monográfico que hicimos sobre Montevideo con aportes, enfoques distintos que van desde los orígenes, el por qué se fundó. Creo que hay que hacerle un homenaje al rey Felipe V más que a Zabala, porque en realidad Felipe V lo que le decía a Zabala, funde, que se vienen los portugueses. Y Zabala no fundaba nada. Y Zabala no fundaba nada, dice que no tenía recursos. Parece que estamos igual a hoy, ¿no? Sí. No tengo recursos. Después Semana de Turismo. después Semana de Turismo arrancó con la fundación. Claro, el año que viene, le decía al rey, el año que viene. Claro. Bueno, es decir que el rey fue un adelantado, el primer Borbón, Felipe V, el primer Borbón que subió en 1700, ya en 1710, después del Tratado de Trump, 1716, 17, 17 hay que fundar, porque los portugueses también pedían fundar Montevideo y fundar Maldonado, las dos bahías que él veía. Bueno, la primera que se instalan los portugueses es Montevideo, y ahí Zabala no tiene más remedio que venir, que ya estaban en Colonia, porque esta era la línea de comunicación expedita desde Río, a través de Santos, de Laguna, de Río Grande del Sur, que lo fundaron en 1537, el puerto del estado de Río Grande, de Porto Alegre. Entonces querían Maldonado, Montevideo y Colonia. Juan José, así que la fundación de Montevideo cortó la ruta estratégica del crecimiento portugués en la banda oriental. Más allá de la historia de Montevideo, porque todos aprendemos la historia de Montevideo, como la historia del Uruguay, pero antes aprendemos de geografía. Aprendemos de que era un puerto natural, aprendemos de que tenía un cerro, aprendemos de Bahía de Maldonado. O sea, primero tenemos una visión geográfica del lugar.
Y lo curioso era que la mejor bahía natural del Río de la Plata, que es y sigue siendo Montevideo, no fuera ocupada. Sobre todo teniendo en cuenta que en 1680 los portugueses se establecieron en Colonia con un fin de dominio, de llevar los límites naturales al Río de la Plata, pero también con un fin comercial a través del contrabando, que en los documentos del siglo XVIII, según yo los leí en los archivos, es el ilícito comercio. El contrabando es más viejo que el Uruguay, como vemos, ¿no? Sí, sí, sí. El contrabando, porque a través del comercio con Buenos Aires, los portugueses necesitados de monetario se apropiaban de plata que venía de Potosí, del Alto Perú, y Buenos Aires les compraba productos que necesitaba. Detrás estaban también los buques abastecedores británicos, aliados, que es lo primero que hacen en la Revolución Industrial, aliados de Portugal, y vendiendo cosas, y ellos adquiriendo monetario, porque todavía no habían descubierto el oro y la plata de Minas Gerais, que eso ya es fines del casi siglo XVIII, ¿no? ¿Para qué sirve este libro o estos diferentes aportes? Claro. ¿A quién les sirve como insumo para trabajarlos? Claro, yo creo que viene a ampliar aspectos de conocimiento y tocar elementos distintos, ¿no? Que alumbran épocas distintas, ¿no? Hay por ejemplo, un documento de un alemán del siglo XVIII que acá no había sido publicado y que pasa por Montevideo y ve Montevideo, siglo XVIII, ¿no? Están los análisis, pero hay artículos sobre Montevideo con las invasiones inglesas, Montevideo como apostadero naval, luego ya la inmigración, aparecen ya temas de arte, de religión, de cultura, y hasta terminamos con temas propiamente geográficos, como hay un artículo sobre los desafíos medioambientales de Montevideo hoy, y otro sobre un tema que 2x3 tiene actualidad cuando llueve mucho, que son los arroyos, que es el aporte de un doctor en geografía, Paulino, que es miembro de nuestro instituto, los arroyos de Montevideo, esos que no se ven, pero que de repente explotan, ¿no? Claro. Así que es multidisciplinar también, ¿no? Y son aspectos que se pueden leer independientes uno de otro. Lo único, el prólogo, que es lo único que escribí yo, es la introducción, digamos. Y luego el doctor Gabriel González Merlano fue el coordinador de todo el libro, ¿no? El que ordenó el libro de alguna manera, que lleva más o menos una cronología, digamos. Y bueno, y allí hay trabajos también de Juan Antonio Varese, que los van a presentar ellos juntos en el Museo Mazzoni el jueves 12 a las 7 de la tarde, entrada libre en Maldonado. Jueves 12, en Maldonado se presenta entonces este libro. Ahí está, y ahí va a estar Varese, que es un excelente trabajador y inquieto y que aportó mucho al libro, sin duda, y Gutiérrez Merlano, que fue el coordinador y también aportó temas, ¿no? Yo aquí en la Feria del Libro le pedí a nuestra académica Ana Ribeiro, le digo, presentalo tú porque tú no escribiste nada como yo, entonces podemos hablar los dos de los demás. Es otra historia. Juan José, con libertad. Te agradecemos enormemente tu presencia. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que todo Maldonado, Punta del Este, el jueves pase por el Museo Mazzoni y tenga la oportunidad de conocer este libro que ya está en las librerías de Montevideo distribuido. Que así sea. Y de Punta del Este también, el Virrey, creo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable. Un placer.